ahora sí podemos empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y que Dios les bendiga en cualquier lugar en el que estén. Estamos nuevamente en una nueva emisión de este podcast. Blessed. De momento estamos viendo si renovamos nuestra identidad corporativa por cuestiones varias. Pero nuevamente acompañándome a mi derecha, Misa. Buenas noches con todos. Ya aprendí a saludar bien. Gran avance desde el primer podcast. Excelente. Sí, desde y el tercero. A mi izquierda, Jonah. Hola con todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas todo. Buenas todo. Buenas de Dios. Buenas de Dios. Y su servidor, Pablo, hasta que se aprendan los nombres, unos 2 podcasts más y de ahí ya no nos presentamos. Sí, bueno, si Misa nos ayuda, aquí van a salir nuestros nombres. Está bien, aquí arriba. ahí los voy a poner. Redes sociales, PayPal, Dirección. dirección de correo electrónico. Para que dejen las donaciones. Para que nos... Números de Nuestras tarjetas de ofrendas. crédito. Donaciones de no perecibles también. Bueno, También. yo les tenía otra pregunta hoy. A ver, Ya me acostumbré a empezar con preguntas. mejor. Me disculpo. Preguntemos. Me gusta mucho responder ¿Hay preguntas. algún lugar, bueno, díganme 2 lugares, sí, o 2 ciudades o 2 países en el mundo a los cuales les gustaría viajar y por qué? Yo quisiera irme a 2, a España y a Estados Unidos. ¿Y por qué a España y a qué parte de España? Me gustaría irme a Madrid y también ir a escuchar flamenco así en la calle. ¿Y a Madrid por qué? Porque me fui, bueno, estuve allá un tiempo y era bonito, entonces quisiera como para volver a recordar. Es que fui cuando, bueno, estaba ahí cuando era muy chiquito, muy chiquito. Entonces quisiera ir para ver si me acuerdo todavía de las cosas. Cuando estabas chavalillo. Así es. Hostia. Y a Estados Unidos porque me gusta mucho ver pelis y se graban ahí, ¿no? Entonces... ¿Qué tal por el lugar. English? Bien. Te diré que del 1 al 10 Aplicaste a las becas because he's nice. me mandaron el link, pero aún no entré. Todavía estás a tiempo. Ujú. Bueno, pero si es que hay que ir a un país donde no es el mismo idioma, estudiar. Sí. Deberíamos grabar un podcast en inglés. En ese no está. En arameo. en arameo y hebreo. Arameo, hebreo, griego. Suficiente. Ya, En las listo. lenguas muertas. Latín. En lenguas angelicales. Hablando en lenguas. Un tema puede ser justamente no el tema de los dones. Podemos dar un podcast hablando en lenguas y si sería bíblico o no. Eso sí sabe? es herejía. Bueno, continuemos. Jonah, 2 países o 2 lugares, pueden ser también ciudades de algún país, a los que te gustaría viajar y por qué. A ver, me gustaría mucho viajar a Japón. Me gusta mucho la cultura de Japón y la comida de Japón. Y Goku. Y los animes, sí. Ya hablamos de Goku. Ya hablamos de vamos a Goku en volver la a hablar. primera, entonces quiero ir a conocer a Goku. A ver, también podría ser otro podcast, ¿no? Goku. ¿El anime es bíblico o no es bíblico? Hay animes hechos por cristianos. Ah, es un buen tema de investigación. En Japón hay cristianismo. Pero ahora te pregunto, Pablito, ya aprendí también. Pero le faltaba a Jonah la segunda ciudad. Ay, sí, lo siento. Le interrumpí. Bueno, a ver, y como segunda ciudad me gustaría ir a Estados Unidos, específicamente a Colorado, a esquiar. Esquiar. Hacemos un podcast en la Esquiando. nieve. Deberíamos Esquiando hacer un con una podcast, GoPro. podcast en playa, podcast en jungla, podcast en montaña Y en el hotel que podcast tenemos... esquiando. Y tenemos una, bueno, no invitación, pero una propuesta ahí para hacer una grabación en un podcast, del podcast, en un hotel, así que bueno, si se dan Está en las veremos. cosas, Nos pues, verán en terno. interno, no terno de baño, eso en la playa, sino terno, o sea, elegante. Es smoking. Guapos, Ya. así de camisa, corbata y así bien arregladito, de ahí sí puesto Y siempre la gorro. con puesta gel. crema de Ahí sí me pelo. voy a peinar, perdón, Y hoy siempre la gorro. vengo un poquito despeinado. No te preocupes. Ahora sí, Misa, ¿tenías algo que preguntar? Sí, Pablito, ¿a qué ciudad te gustaría ir? A mí también sí me gustaría ir a Japón, a Shinjuku me gustaría ir. Yo... no te esperaba de eso, ¿no? Yo, bueno, igual en el tema de la cultura de Japón, sí me ha llamado mucho la atención. Siempre he sido un admirador de muchas cosas culturales que tienen.
El tema de comida también, con mi esposita, por ejemplo, a veces hacemos ramen en la casa o hacemos sushi O compramos lunches. o compramos, sí, con eso hacemos el ramen. Ya. Patrocínanos. Patrocínenos, por favor. Por eso no decimos marcas, pero bueno, Misa está buscando auspicios a la fuerza. Ajá. Pero sí me gustaría ir también a Japón. Yo igual durante un tiempo me gustaba mucho ver anime y eso también me llamaba mucho la atención. Entonces me gusta el tema del estilo de dibujo y me gustaría ir allá. Me gustaría ir también a la Torre de Tokio. Y bueno, pues a ver, la Torre de Tokio se parece a la Torre de París, entonces... Bueno, prefiero aprender a hablar japonés y irme a la Torre de Tokio que aprender a hablar francés e irme a París. Y un lugar que sí creo que es muy especial es que sí me gustaría también ir a Israel. Bueno, Sí. Sí. Sería a los increíble. lugares más seguros en Israel. A bautizarme por segunda vez en el río. O sea, a nadar en el Jordán a ver qué tal. A ver si se abre. A ver si Sí. sale, a ver ahí- si sale la unción de... Sí. Ir con una varita y a ver qué pasa. Con el bastón. Eh, Pero, ¿a qué vamos preguntando las ciudades? Yo les iba a consultar estas preguntitas justo porque estaba pensando en algo que una vez me había contado una persona. Y es que justo no, a ver, con esto de pensar de irme a otro lugar o de irme a otro país o de visitar una cultura diferente, yo me doy cuenta que hay cosas que a veces yo no entiendo de otras culturas. ¿Ok? Por ejemplo, yo, bueno, un tiempo estuve trabajando con personas que son de Argentina. Ya. Entonces, ellos utilizaban muchos términos que yo no entendía. O sea, ambos hablamos español. Pero a pesar de que ambos hablamos español, ellos tienen términos que yo no comprendo. ¿Sí? Pasa que a veces yo digo palabras que para mí son normales, pero que para ellos pueden ser palabras hasta ofensivas dependiendo del contexto. Claro. Entonces, es súper curioso que pasa que somos hermanos. A veces, Ecuador está al lado de Perú, está al lado de Colombia. Ajá. Hasta yendo a Colombia, a veces tenemos términos que son diferentes. Entonces, una vez, anécdota de persona cercana, pasaba que estaba en un taxi. Entonces, me comentaba que allá, pues en el taxi, no dices, pues dele a la izquierda, dele a la derecha. Y si quieres continuar recto, ¿sí? No le dices recto, sino quiero irme derecho. Ya. Entonces, si dices recto, te quedan viendo así como que Que extrañas. Y este mijo. Recto, o sea, Ajá. ¿de qué está hablando? Entonces, entendió la referencia. Entonces, en esto en particular, pasa que utilizando términos que son usuales para nosotros, en una cultura diferente esto puede sonar hasta raro, ¿no? Ajá. Entonces puedo yo tener una confusión ahí, puedo tal vez tener una pequeña barrera cultural, a pesar de que son personas que hablan el mismo idioma. Entonces, imagínate ahora que nos vamos a Japón con el Jonah y allá, pues, pocos hablan inglés Sí. y nos toca aprender japonés. Ajá. Entonces ahí termino de comer, ¿qué digo si termino de comer? Arigato. Itadakimasu. O eso es para comer. No, y todo aquí más es buen provecho. Buen provecho. Antes de comer. Ya, Misa, no te llevamos a Japón por si acaso. Si hacemos un podcast en Japón, Yo le no voy a llevamos estar, lamentablemente. Si hacemos un podcast en España, entonces se va a tener que ir solo Misa. Sí. Está Bueno, bien. por cierto, pueden sugerir también temas en comentarios, pueden dejarnos temas si es que tienen interés en algún tema, pueden dejarnos en comentarios y con esto pues ya nosotros encantados continuamos desarrollando los temas para ustedes. Ahora, ¿para qué hablamos de este tema, no, de las culturas, de este tema de cómo nos influye la sociedad? Es el tema del podcast de hoy. Justo aprovechando esto, conversar de cómo influye o realmente influye la sociedad o qué tanto puede llegar a influir la sociedad en mi manera de actuar, en mi manera de ser, en la manera tal vez en cómo yo resuelvo los problemas y si realmente eso es algo que yo tengo que tomar en consideración en el momento tal vez de relacionarme con otras personas o tal vez en el claro. momento en el que yo estoy leyendo la palabra, ¿no? Tal vez hay alguna barrera cultural que a mí me impide entender alguna parte de la palabra que tal vez hace que mi juicio se nuble. Misa. Yo no, mejor empiezo. Estoy pensando. No hizo el deber, no leyó. No. Veamos después cómo desarrolla el MIS. A ver, antes de... quisiera empezar con una historia que creo que tiene que ver con el tema, ¿no? Es justo cuando Pedro niega a Jesús, ¿sí? Le van y le preguntan, ¿tú eres discípulo de Jesús? No, yo no le conozco, ¿no? ¿Quién no. también será? ¿Quién no? ¿Quién Jesús. fue? Entonces, viendo el contexto de esto, me ponía a analizar y la presión que debió haber sentido, la presión social, la presión cultural también, Claro. debió haber sido
tan grande para que Pedro le llegue a negar a su amigo, a su maestro, ¿no? Entonces, si lo ponemos en el tiempo actual, yo creo que también la presión social puede hacer que nosotros seamos los Pedros modernos. Que muchas veces, ¿no? Y sí me ha pasado que me han preguntado, oye, ¿tú eres cristiano? Y es como que, sí, de lejitos. Ajá, pasaba eso, ¿no? Entonces, yo creo que la presión social y la sociedad en sí influye muchísimo la manera en la que pensamos, la manera en la que actuamos, muchas veces la manera igual que nosotros transmitimos el evangelio a los demás, porque muchas veces nos sentimos como agobiados, como, no sé, aplastados, así pequeñitos, del grupo social, del grupo del trabajo, del grupo de la universidad, de la escuela, donde nosotros estamos. Y por querer encajar ahí, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer, o no nos expresamos, o no nos mostramos como es nuestra naturalidad cristiana. Y ahora en este tema, ¿no? Justo de que John nos estaba contando una historia bíblica y posterior a la historia bíblica estábamos comentando algunas cosas de cómo se aplicaría actualmente. Ahí hay dos palabras que justo estos tiempos he escuchado bastante y estaba también leyendo. Nota, a ver, pequeño inciso acá. Decir palabras inteligentes no te hace inteligente. Sí. Y, a ver, yo pienso que una persona que realmente es inteligente es la persona que puede explicar cosas difíciles con palabras fáciles. Ajá. Ahora, estas palabras sí me llamaron mucho la atención, justo porque vienen muy bien a significar justo lo que quiero retratar aquí. Lo uno es, por ejemplo, el tema de algo anacrónico, ¿sí? Algo anacrónico básicamente significa que es algo que se interpreta de una manera distante al tiempo en el que sucedió. Entonces, claro, no muchas veces hablamos de la Biblia y hablamos de sucesos que pasaron en la Biblia, pero hay ocasiones en las que nos distanciamos, tal vez del contexto original en el que pasaron las cosas, y eso también puede hacer que, en este caso, nuestro entendimiento de lo que está sucediendo también se distancie un poco de lo que originalmente se quería comentar. Y esto, por ejemplo, lo comenta, ¿no? Si han escuchado la historia de Jesús y de la mujer samaritana, ¿verdad? Sí, si no para mandarles a leer la Biblia. Pero bueno, básicamente hay una mujer samaritana, se encuentra con Jesús, Jesús pues le llama la atención por algunas cosas que hizo, si tienen curiosidad, lean. Y aquí, bueno, el desenlace de la historia es curioso porque hay varios sucesos que pasan, varias interacciones entre la mujer samaritana y Jesús, y esto desemboca en algo que a mí me llama la atención, y es que terminan hablando al final sobre adoración. Ya. Entonces ahí es el versículo un poquito famoso, ¿no? De que dice que está buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, si nos distanciamos mucho del contexto en el que una mujer samaritana estaba conversando con Jesús, que ahí se menciona, ¿no? De un poquito de pasada tal vez, pero que se le comentaba que no tenían una buena relación. Igualmente, ella era una mujer, Jesús era un hombre. Entonces, las interacciones en esa época tenían una connotación diferente de la que podemos entender ahora. Claro. Ahora, entendiendo ese pasaje, tal vez de una manera distante a lo que deberíamos comprender con el contexto de la época, se podría entender algo tal vez un poquito más superficial. Ahora, si lo analizamos con una visión un poco más enfocada en lo que debería ser el contexto de la época, es algo que se puede entender mucho mejor. Entonces, hay ocasiones en las que algunas personas sí leen versículos así de pasada y pueden llegar a tener malas interpretaciones. Entonces, muchas veces cometemos el error de tomar a la ligera algunas historias. Hay muchas cosas que son súper claras en la Biblia, ¿no es cierto? Mandamientos súper claros, ¿sí? Ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas que están tan claras que, bueno, a ver, no les podemos dar una interpretación diferente porque la interpretación es muy clara. Ahora, lo que sí podemos hacer es tratar de ver el contexto que está rodeando los versículos y tratar de entender mucho mejor de qué iban las historias que se contaban. Y cuando le damos contexto a las cosas que pasan, podemos entender más a detalle lo que la palabra nos quiere enseñar. Entonces, sí. Anacrónico, algo que, bueno, yo lo relaciono o lo interpreto con algo fuera de su época o que incluyo datos que no formaban parte de la época. Yeah. ¿Ya? Entonces, esa es la primera. ¿Ya? Yo les digo la otra después de misa. Sigo. O sea, creo que es algo súper fuerte dentro de nuestra vida cristiana, porque justo lo que decía Jonah, y es lo que creo que a mí más me impacta de este tema, es que muchas veces como que, o sea,
no somos quienes somos por las personas que nos están rodeando. Y tal vez las personas que nos están rodeando hacen que nosotros no actuemos en la forma que Dios quiere, queriendo decir que nuestro propósito incluso podemos dejarlo tal vez parado porque otras personas están ahí. Imaginémonos a Noé. El Señor le mandó a hacer algo. Y mucha gente le dijo, estás loquito, panda, ¿cómo vas a hacer? Y imagínate, tremenda arca y él solito todavía. Entonces, complicado. Pero ¿qué hubiera pasado si Noé se dejaba llevar por los comentarios de esa gente? No sé, ¿qué hubiera pasado? No estaríamos aquí. Justamente para eso es la idea de ponernos en la época, ¿no? Entonces, ahí ya justo me das la entrada para el otro término. En la otra cosa, igual, nuevamente repito, decir palabras inteligentes no te hace inteligente, ¿ya? Pero son términos que me parecieron súper interesantes como para analizarnos y que también podamos tener una mayor profundidad en el estudio de la Biblia. Ajá. Sí, la otra es exégesis. Ya le pondremos aquí en Eso he fondo escuchado, si es que, pero no me acuerdo qué es. si es que nos da el presupuesto para poner por ahí. Pero básicamente esto está relacionado justamente con el tema de analizar un pasaje o analizar una historia en el contexto cultural, en el contexto social y en el contexto histórico que pasó. Y esto justamente la importancia que a mí me da es para no ser tan superficial. ¿Ya? Cuando yo estudio realmente la Biblia y no solamente estoy leyendo de pasada, yo puedo encontrar datos que son mucho más tal vez enriquecedores, ¿ya? Para mí. Entonces, aquí hay que tal vez separar un par de cosas, ¿no? Hay muchas personas que a veces confunden su voz interior, por decirlo de algún modo, es decir, su pensamiento interior, con la voz del Espíritu Santo, Pepito Grillo, con la voz del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, hay muchas personas que a veces cuando están leyendo la Biblia, están ellos, digamos que con su voz interna hablándose, y confunden con la voz del Espíritu Santo que les Claro. está revelando una verdad bíblica. Y a veces dicen, Dios me dijo. Ajá, entonces ahí es justamente cuando pasa este peligro, ¿no? Que se acerca una persona y me dice, y me acerco al misa y me dice, Dios me dijo que estás en pecado, Ya. porque leí esto y Dios me dijo eso. Entonces arrepiéntete. Sí, Si no te arrepientes... o voy donde alguien me dijo, Dios me dijo que te tienes que casar conmigo. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si era algo que había, una historia de Marcos Guido, pero era un cantante famoso que él contaba justo esta historia, ¿no? Él había cantado en algún lugar y se le había acercado una señora y le había dicho, ¿sabe qué? Dios me dijo que yo me voy a casar con usted. Entonces, claro, ¿no? Él se quedó un ratito pensando y le contestó, y no le dijo también qué es lo que tengo que hacer con mi esposa y con mis hijos. Entonces, tenemos la tendencia a poder equivocarnos cuando somos muy superficiales. Entonces, justamente el tema de estudiar la Biblia tiene que ver con ir a esos detalles, ir más a fondo para tratar de entender aquello que el Señor nos muestra. Claro. Y si es que el Señor en su gran misericordia, cuando estamos leyendo, nos revela, porque es verdad que el Espíritu Santo nos acompaña en nuestra lectura de la Biblia, ¿sí? Y Él nos puede revelar cosas, verdades ocultas, Claro. nos puede revelar enseñanzas que están ahí en su palabra, pero también es nuestro trabajo tratar de no ser superficiales y tratar de ser lo más precisos posible. Entonces, todos estos datos que parece que pueden no aportar mucho, a nosotros nos ayudan a estar más preparados, a ir más profundo. Entonces, recordemos que nosotros, como representantes del Señor, debemos ser veraces en las cosas que hablamos, debemos ser certeros. Nuestras palabras tienen que ser basadas en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para procurar hacer esto, la idea es justo entender la Biblia en el contexto. Ahora, pasa esto, ¿no? Que nosotros vivimos en Ecuador. Sí. ¿Ya? Latinoamérica de por sí es una sociedad un poquito más, digamos que relajada, ¿sí? Si nos vamos a Japón, ahí las relaciones personales son muy jerárquicas. Sí. Acá pues a veces los jefes se tratan de tú a tú con los que son empleados. Hay Sí. personas que igual tal vez no tienen ese grado de relación en el tema jerárquico. Entonces eso tal vez puede influir también en la manera en la que nosotros entendemos algunos pasajes de la Biblia. Tal vez a los latinoamericanos puede que nos cueste enfocarnos más en el tema de que el Señor nos rinde cuentas. Porque tal vez nosotros en nuestros trabajos no rendimos muchas cuentas porque somos más relajados. Entonces, la sociedad en la que yo nací, la cultura en la que yo crecí, tiene mucho que ver en la manera en la que yo entiendo las cosas. Entonces, entiendo las cosas de una manera en la que digamos que tengo un pequeño filtro. ¿Sí? Si supongamos que estoy en la cámara y le pongo un papel celofán rojo, Ajá. estoy viendo las cosas así un poquito teñidas. Y la idea cuando nosotros vamos a la palabra de Dios es tratar de dejar todos esos filtros para dejar que el Espíritu Santo nos muestre lo que Él quiso decir o lo que Él nos Creo quiere que- revelar. Esa parte a mí me gusta mucho.
Porque cuando nosotros leemos la Biblia, obviamente, como decir, nuestra tarea como cristianos es estudiarla, profundizarla, es, como dices, Pablito, o sea, ver el contexto y tratar de averiguarlo también, o sea, que sea nuestro estudio, ¿no? O sea, poner de nuestra parte. Pero también, o sea, recordemos que, y justo lo que dijiste ahorita, o sea, el Espíritu está ahí, y el Espíritu está ahí con nosotros. Y creo que es la gran diferencia de leer un libro, de que no sea la Biblia, a la Biblia, que sí, yo que sé, me mandan a leer el álgebra de Baldor y no me hacía un ejercicio, no me sale, no es que le puedo llamar a don Baldor y decirle, ¿cómo le hiciste? En cambio, en la Biblia tenemos al creador de ese libro al lado nuestro, al autor al lado nuestro, y nos puede explicar muchas veces. O sea, creo que a veces tenemos una idea muy alejada de Dios, de que eso va a pasar cada 5 meses o va a ser muy raro que te pase. Pero, o sea, creo que tenemos un Dios vivo que está siempre al lado nuestro y es un Dios bondadoso que todo el tiempo está ahí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Solo tenemos que tener nuestro oído un poquito más abierto y dispuesto a escucharle, y creo que eso. Yo creo que justo aquí el estudio en el tema del contexto, de las cosas que pasan bíblicamente, es, digamos que más o menos lo que nos da, no una confirmación, pero sí tal vez un justificativo para hablarlo de manera más común. Porque, claro, cuando conversas con personas, tal vez de cosas que son muy espirituales, es un poquito difícil a veces conversar y decirle cómo se siente, por ejemplo, sentir el Espíritu Santo, Sí. o cómo se siente en tiempo de oración. Entonces, justamente yo creo que estos temas que son un poquito más prácticos son más fáciles tal vez para explicar a algunas personas justamente estos detalles, ¿no? Y luego ya podemos entrar con algunas cosas que son más espirituales. Ajá. Y claro, no, aquí también hay que ser muy cuidadosos. Creo que lo que dijo Misa también es muy valioso, ¿no? No irnos al otro extremo, de ver a la Biblia como un libro histórico. Porque la Biblia no es un libro histórico, no es un libro de verdades científicas. Tiene muchas cosas científicas, tiene muchas verdades que actualmente ya se han comprobado, pero no es un libro de verdades científicas, es un libro de verdades espirituales. Sí, eso sí, la palabra de Dios es una palabra viva y como palabra viva, o sea, siempre tiene algo que transmitirnos. Si tú lees una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces, las 100 veces vas a obtener algo nuevo de aprender de ahí. Sí. Y alguna vez estaba escuchando en la radio, ¿no?, mientras iba al trabajo, y me llamó mucho la atención que decía que para mucha gente, para muchas personas, la única Biblia que van a tener en sus manos o que van a poder ver es el testimonio de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que eso también es algo muy importante. O sea, ¿cómo nos transmitimos al resto de las personas? ¿Cómo influimos nosotros también al resto? No solo la sociedad nos influye a nosotros, sino nosotros también influimos a la sociedad. Claro. Porque es lo que tú decías, ¿no? El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y si nosotros tomamos la relación personal con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en este momento con nosotros, una persona viva que siente, escucha y se va a comunicar. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, nosotros tenemos una influencia mayor a la sociedad. Porque Dios dice que Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ajá. Entonces nosotros, la influencia que nosotros tenemos es mayor a la influencia que tienen de fuera hacia nosotros. Sí, es verdad. Debería ser mayor. Entonces, creo que aquí también es súper importante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? La sociedad nos está influyendo a nosotros y tal vez ese filtro, ¿no?, que comentaba, que a veces vemos las cosas tal vez un poquito rojizas por el entorno en el que nacimos. Ajá. O sea, ¿qué tanto ese filtro está afectando al entendimiento que nosotros tenemos de las cosas, de las verdades espirituales que el Señor nos quiere manifestar o nos quiere mencionar? Entonces, es súper importante, y lo que dice Jonah, creo que se basa mucho en esto, ¿no? El grado de influencia. ¿Estoy yo siendo influenciado por la sociedad que me rodea? ¿Y hasta qué punto? Hay cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entramos a un trabajo nuevo, entramos a una nueva universidad y tal vez las personas que están ahí tienen alguna manera de hablar específica o tienen un léxico que, por ejemplo, a mí me sucedió. Yo cuando estaba en la universidad, las personas con las que estaba, pues hablaban de alguna manera específica y habían cosas que se me pegaban sin que yo me dé cuenta. Eso Pero ahí, no se me pegó. ¿cómo tú separas? Ponte porque cuando andas con sabios te vuelves sabio, ¿no es cierto? Sí. Cuando andas con necios te vas a volver necio, o malcriado, o mal hablado, o lo que sea. Pero ¿cómo tú separas hasta qué punto? ¿Hasta qué punto soy luz para ellos o hasta qué punto ellos están influenciando en mí? Yo creo que ahí justamente viene el tema de la influencia, y el tema de la influencia está muy relacionado con el tema de liderazgo también. Justamente el ser un líder, el ser una persona que esté liderando
o tener tal vez la capacidad o la madera de líder, por decirlo de algún modo, tiene que ver mucho también con qué tanto influencias tú en las personas. Claro. Entonces, estás en una reunión con personas que tal vez no conocen de Cristo. Ahora, esas personas, si te dicen, vamos a echarnos la litrona, la Pilsener, Una fría. una fría, vamos a echarnos unas frías. Ahí no puedo decir patrocinio. Ay, perdón, Pilsener, lo siento. No hay chance. Podemos también hacer un podcast, si es que un patrocinio de una empresa así estaría bien o no. Pueden dejarnos temas en los comentarios. Pero en el tema de influencia, justamente, yo estoy siendo influyente en el círculo de personas que me rodean o ellos me están influyendo a mí. Entonces, creo que eso es muy sencillo de visualizar. ¿Qué tantas cosas se te están pegando a ti de las personas que te rodean? ¿O qué tantas cosas tú le estás transmitiendo a las personas que te rodean? Claro. Entonces, igual, la gente que te rodea, cuando está contigo, se siente a gusto, o cuando llega contigo te saluda con una sonrisa y te dice, Misa, ¿cómo estás? Mijín, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. Chévere. Grabando Buenazo, qué podcast. bueno verte. ¿Cómo estás, ñaño? Bien. Qué bendición. ¿Quieres que ore por ti? Por favor. Ya, tal vez yendo un poquito más allá, ¿no? Entonces, la gente que se rodea de ti o la gente que está contigo es gente que disfruta estar contigo, o gente que cuando tú ves que se acerca, pues te saluda con una sonrisa, o pues ves que se te acercan y capaz hacen los desentendidos, así de... Claro. Empiezan a contestar el teléfono, ay, me llamó mi mamá, Ajá. me llamó mi esposa. Entonces, eso tiene que ver mucho también con cómo nosotros influenciamos a las otras personas. Y realmente nosotros estamos llamados justamente a influir. Sí, nosotros dice que somos sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y como luz del mundo justamente no tenemos que apagarnos. Si se apagan todas las luces de acá, pues en Nosotros- cámara no nos van a ver nada. ¿Ok? Sucede lo mismo en los lugares a los que vamos. Tal vez las personas que están ahí están viviendo en oscuridad, están viviendo en tinieblas. Ahora, nosotros estamos siendo influyentes en los lugares a los que vamos y estamos siendo esa luz que ayuda a que las personas puedan ver tal vez la oscuridad en la que viven y puedan cambiar la manera en la que son para que puedan acercarse a Cristo, o son esas personas las que tal vez están apagando nuestra luz. Justamente lo que decía Misa en el tema de ser necios, Misa, Misa, Jonah, Pablito. que le iba a decir a Jonah lo que decía Misa, en el tema de juntarse con personas hace que yo me comporte un poco más como esas personas. Entonces, Ahí yo tengo una pregunta. Yo también yo aprendí. Ya, Vengo muy bien. con una La pregunta siguiente para yo voy a traer ustedes. 20 ya, preguntas. pregunte. A ver, ¿ustedes preferirían ser ¿Luz o sal? o pimienta? No, eso no es. ¿Preferirían ser cabeza de ratón o cola de león? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Ajá, Cabeza de ratón o cola de león. sí. A ver, yo de un colazo de león le cortas la cabeza al ratón, creo yo. No sé. No sabría qué decirte. A ver, el Señor dice que somos cabeza y no cola. Sí. Ahora no nos dice cabeza de qué. Entonces, si es que no nos dice cabeza de qué, pues yo diría cabeza de ratón, ¿no? Porque si estoy al final, ahora, creo que eso también tiene que ver con qué tanto tú influencias, ¿no? Tal vez puedes no Sí. estar influenciando en un círculo, puedes no ser Marcos Witt, pero puedes estar influyendo en el ministerio de alabanza de tu iglesia local. Entonces, tal vez soñar en grande está bien. O sea, el Señor quiere que tengamos anhelos, quiere que tengamos sueños y quiere que nos esforcemos por hacer las cosas, pero tal vez el lugar en el que estamos es el lugar en el que el Señor quiere que estemos por ahora. Entonces, yo al menos yo lo vería así, no sé, Misa. Es que yo estaba viendo al ratón como, o sea, no por lo pequeño, sino por lo que es sucito. Entonces decía, creo que no somos... Entonces me estaba viendo por el león, pero claro, o sea, si nos vamos por lo que, o sea, es chiquito, pues tiene sentido tal vez empezar desde ahí, pero siendo Yeah. luz, aunque sean cosas pequeñas. Ya, ahora les digo. Esto lo escuché en una prédica y decía que muchas veces Dios no nos hace alegoría a que el ratón es sueños pequeños y el león es los sueños grandes. Entonces es lo que decía Pablito, ¿no? Que Dios nos llama a hacer sueños grandes, a influir grandemente. Entonces, muchas veces no somos cabezas, no somos el pastor que preside la iglesia, no somos la primera voz del grupo de alabanza. ¿sí? Ajá, pero nosotros en la parte de atrás cumplimos también un rol importante, Claro. porque nosotros damos soporte a las personas que van delante de nosotros. Y para nosotros un día estar influyendo en la parte de nosotros ser cabeza de león, tenemos que aprender a ser la cola de león. Pero muchas veces ese
ese querer influir en los demás de manera acelerada o querer llegar a la fama, al ego, a que todos me saluden en la iglesia el domingo, Ajá. así, o que vaya por la calle y me pidan fotos, nos hace buscar ser cabeza de algo más pequeño. Claro. Y la forma que Dios quiere que nosotros influyamos no es la correcta. Estaríamos cortando la voluntad de Dios por buscar acelerar algo que nosotros queremos humanamente. Entonces, en esta parte del liderazgo que topó Pablito, lo vi muy bueno meter esta parte aquí, porque es cómo estamos nosotros influenciando a los demás como nosotros, como líderes nosotros. ¿Estamos buscando la cabeza pequeñita de león? Claro. ¿O estamos esperando nuestro turno de pasar a ser cabeza de león? Creo que ahí tiene mucho que ver también el que todos somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada parte del cuerpo tiene una función. Esto yo lo había escuchado en un podcast también. Pero cada parte tiene una función, ¿no? Entonces supongamos que el Jonah es la mano, el Pablito es la rodilla, pongamos, ¿no? El meñique del pie derecho. Y supongamos que está el cuerpo de Cristo caminando en la casa y se pega en el filo de la cama de dedo chiquito. ¿Qué haces? La mano va y se agarra el meñique. Lloro. Entonces, también, y la mano le quita la lágrima. Te pones babitas. Ajá. Entonces, cada parte está para ayudar a la otra, ¿no? Y es eso, o sea, no es una carrera de yo voy a llegar allá primerito, sino que en el lugar en el que te puso, o estás ahorita por el momento donde te puso el Señor, voy a hacer las cosas con excelencia para poder ser el apoyo de los que tal vez ahorita son cabezas de león, ¿no? Exacto. Ajá. Claro. Y en esto creo que también hay que ser muy intencionales, ¿no? En el tema de ayudar y de honrar, porque al final, lo que dice Jonah, ¿no? Si tú tal vez llegas a una posición en la que llegues a estar en autoridad, eso también va a interferir mucho, porque si tú sembraste bien, pues el Señor dice que lo que sembraste vas a cosechar. Ahora, si tú sembraste bien, tal vez apoyándole a las personas que estuvieron a la cabeza en los lugares en los que tú estabas, pues cuando tú llegues a ser líder, lo más probable es que también vayas cosechando eso. Claro que será en el tiempo de Dios. Puede que tal vez empieces y tal vez no lo coseches ahí. Puede que tal vez tengas que esforzarte unos añitos o tal vez unos meses y que lo vayas a cosechando mientras vas avanzando. Claro. Entonces, yo también debo ser muy presto para hacer las cosas con toda la humildad. De hecho, a nosotros el Señor nos insta a que seamos humildes. Desde que empezó la tierra, pues Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Solito. Entonces, que le hizo una ayuda idónea. No, ayuda idónea. Ajá. Y esa ayuda idónea que le dio, pues fue Eva. ¿Ok? Entonces, ya desde la creación del ser humano, nosotros podemos ver eso, bueno, ya lo saben en la psicología, lo saben en la antropología, en la sociología, pero nosotros desde el tema que nos compete, desde lo que nos dice la Biblia, podemos ver que desde el principio el diseño que Dios tuvo para nosotros era un diseño de seres sociales, es decir, seres que se tienen que relacionar con otras personas. Nosotros estamos llamados justamente a poder relacionarnos con más gente. Dice que igual yo, por ejemplo, me afilo, dice que el hombre se afila con otro hombre. ¿A qué hace referencia esto? ¿No? Que mis relaciones personales con otras personas son lo que hace que yo pueda ir mejorando en algunas cosas de las que no soy bueno. Entonces, si tal vez no soy paciente y yo qué sé, un día llegan todos tarde al podcast. Ya, un día llegan todos tarde al podcast. Un día. Esperemos que Sea muy no lejano. llegue ese día. Que sea muy algún día, lejano. preguntas y respuestas para que sepan si es que llegaron tarde algún día o no. Pero supongamos que pasa eso y yo no soy paciente y digo, ya les esperé 10 minutos, cojo Me mis voy. cosas y me voy a mi casa. Y ahí ellos verán qué hacen. Y me ¿Quién voy. les graba el sonido? Y ya Verán verán quién quién graba. les abre y ahí nos vemos. ¿Quién hace las preguntas? Verán Claro. quién hace las preguntas y verán quién se sienta en medio. ¿Ya? Entonces, claro, no, yo puedo ir mejorando con mis relaciones personales. Ahora, ¿cómo yo doy fruto de aquellas cosas que el Espíritu Santo me da para que dé fruto? ¿Cómo doy fruto de amor si es que no amo a otras personas? ¿Ya? ¿Cómo doy aquellos frutos que el Señor me da a mí para que yo pueda dar con las personas? Entonces, este tema de ser sal y luz es justamente aquellas relaciones que tengo con otras personas y cómo yo muestro a Cristo a través de las cosas que hago. Y justamente en eso creo que interviene el congregarse. ¿Sí? Estoy con personas que pueden a mí ayudarme de manera saludable a que me pueda acercar al Señor. Me dan consejos que están relacionados con la palabra de Dios, no consejos que estén relacionados con un dicho que escuché por ahí y que capaz puede que sea o puede que no. Entonces, somos seres sociales. Ahora, no debemos dejar que la sociedad nos influya, que es lo que comentamos. Creo que somos testigos de eso también. El hecho de, o sea, tener una amistad dentro de los caminos cristianos te da con quién hablar de tus cosas, te da un apoyo. O sea,
de otra manera son tus amigos, ¿no? Ha habido veces donde tal vez estamos un poquito decaídos, ve, da orando por mí, date orando por mí. Y oran por ti. Y, o sea, aparte de la oración, que obviamente es súper poderosa, también ves el amor que tienen esos amigos por ti. Y eso te alienta a continuar. Y creo que es muy importante lo que dijiste tú, y creo que me lo voy a llevar bien clarito, es que cada persona tiene como una cualidad o algo que nosotros no tenemos, y tal vez ahí también podemos empezar a buscar amistades. Tal vez, esta persona tiene esto, voy a empezar a llevar con él. Esta persona Cochino interés. esta persona sabe predicar bien. Voy a ir para que, o sea, Esa persona sabe sonido, esa persona sabe video, hagamos un podcast, me voy a juntar con él. Eso pasó, y ahí encontramos el testimonio. Amén. Pero sí, y otra parte que mencionas también es que a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Y ahí creo que hay un buen tema que podemos dar en una siguiente. Y tú lo dijiste una vez, me dijiste del ego. Sí. O sea, todo por el ego. Creo que es un muy buen tema. Pensaba que era delegar, o sea, del ego. No, del ego. Okay. No ser humilde. Okay. Sí. Entonces creo que ya para ir terminando, ¿qué podemos concluir, Jonah? En una frase, concluyámoslo en una frase. Ya, acuérdense, las personas inteligentes son aquellas que pueden resumir cosas difíciles con palabras fáciles. Nosotros vamos a decir que... Ya. En una frase, mi conclusión es: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, muy bien. Bueno, yo no juzgo, soy humilde. A ver, si yo debería concluir con una frase sería: el ser humano es un ser social, pero Listo. también es un ser espiritual. No es un ser más social que espiritual, sino más espiritual que social. Ambas partes son importantes. La principal es la espiritual, la social también es importante. Y dentro del tema espiritual, debo ser líder e influir en las demás personas. Frase un poquito larga, pero frase al fin y al cabo. Un párrafo. Yo creo que ya mi frase para terminar tal vez sería: recuerden que estamos en una carrera de resistencia. El puesto en el que te encuentres ahorita, trabájalo con excelencia. Amén. Entonces, encantados de haberles acompañado nuevamente en su tiempo de cocina, en su tiempo de comida, O en el baño. en su tiempo de ida a la universidad, a la escuela, al colegio, o tal vez si estaban por dormirse y querían un tema bueno para dormirse. Edificante, Espero que potente, tengan un buen sueño. encendido. Para que se levanten ungidos. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga. Recuerden, si quieren que conversemos de algún tema en particular, pueden dejarnos en la cajita de comentarios aquellos temas que les parezcan interesantes o curiosos. Igual, si desean, pues enviarle un saludo a Misa. Misa, Salúdame. el día de hoy me encantó tu outfit. Pueden mandarle también un mensajito. Sí, si quieren decirle: Jonah, me encantan las gorras que llevas, ¿de qué marca son? Pueden dejarle un mensajito. Y en algún momento haremos un preguntas y respuestas para ver Sí. por ahí. Ya cuando seamos más, porque si hacemos ahora, nos va a tocar repetir otra vez. Entonces la idea es que seamos un poquito más y que también nos puedan conocer, porque al final creo que las experiencias que uno vive también están relacionadas tal vez con las cosas que estudió, con cómo fue su vida. Entonces, esto también relacionado con el tema de cómo influye la sociedad en mí. Entonces, no nos dejemos de influenciar, seamos líderes, seamos influyentes, seamos sal, seamos luz. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima amigos. ocasión Dios les barra bendiga emisión. mucho. Dios les bendiga, que tengan un buen Adiós. sueño, descanso o que lo que vayan a hacer, que lo hagan excelente. Pórtense bien, que nada les cuesta. Amén. Adiós.